presentes. Agradecemos su participación en esta rueda de prensa. Damos la bienvenida a la rueda de prensa Dinámicas de la Productividad Laboral por Actividad Económica en Colombia 2010-2025. Tengo el gusto de presentar al director del Centro Javeriano de Competitividad Empresarial de la Universidad Javeriana, el profesor Oliver Pardo. Gracias, Muchas profe, por gracias. estar. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias por la presentación. Permíteme un segundo. Voy a compartir la presentación. Bueno, muchas gracias a todos por estar en esta presentación donde lanzamos nuestro primer informe sobre la productividad en Colombia. Y antes de comenzar con el informe en sí, quisiera presentarles, pues, contarles que el objetivo es sacar una serie de informes estudiando exclusivamente la productividad en Colombia. Y básicamente el concepto de productividad es esencial porque en el largo plazo es realmente lo más importante para el crecimiento económico, el aumento del bienestar de la población, la reducción de la pobreza e incluso de una distribución del ingreso sostenible. Todo esto depende esencialmente de la productividad y como lo muestra la experiencia, bueno, la literatura económica y la experiencia de décadas, sino siglos, si no aumentas la productividad, no es posible sostener el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en el largo plazo. Entonces, este es el objeto de estudio de esta serie de informes. Y finalmente lo que buscamos no solamente estudiarla, sino también identificar acciones de política por parte del sector público e iniciativas por parte del sector privado que ayuden a generar un aumento sostenido de la productividad. Y eventualmente todas estas series de informes tienen como objetivo identificar dónde hay rezagos, dónde hay avances y que finalmente la productividad esté en el centro de la agenda nacional. Este es el objetivo de esta serie de informes. Y finalmente, nuestro primer informe hace dos cosas. Primero, estudia la evolución en los últimos 15 años de la productividad laboral. Y segundo, trata de identificar cómo esa productividad laboral ha variado a través de distintas actividades económicas. Entonces, podemos, por ejemplo, identificar lo siguiente. Primero, el crecimiento del ingreso del habitante depende esencialmente de dos cosas, de la participación laboral, qué fracción de la población está trabajando y cuánto produce cada trabajador. Ahora, el problema que enfrenta el país es que la sociedad está envejeciendo y en la medida que la sociedad envejece, una fracción menor de la población trabaja y por lo tanto sostener el crecimiento del ingreso por habitante en términos de la participación laboral, es decir, el porcentaje de la población que participa en el mercado laboral, es cada vez más difícil. La única posibilidad para sostener el ingreso, un crecimiento del ingreso por habitante es aumentos de la productividad laboral, que es ese otro componente que explica el crecimiento del ingreso por habitante. Y eso es lo que nos lleva a la conclusión de que la productividad laboral tiene que ser una prioridad de la agenda económica. Sin aumentos de la productividad laboral no va a haber forma el crecimiento económico del país va a seguir desacelerándose. Si queremos acelerar el crecimiento económico, no podemos seguir dependiendo de una mayor participación laboral, dado el envejecimiento de la población. Es absolutamente necesario que aumente la productividad laboral y esta es la motivación de nuestro primer informe. Entonces, lo primero que hacemos en este informe básicamente es hacer una descomposición del crecimiento del PIB entre tres factores. Primero, cuánto ha sido el crecimiento de la población ocupada. Segunda, cuánto ha sido el crecimiento de las horas promedio que trabaja esa población ocupada. Y tercero, cuánto ha sido el crecimiento del Producto Interno Bruto por hora trabajada. Y básicamente hacemos todo este análisis cruzando información de las cuentas nacionales con información de la gran encuesta integrada de hogares. Y lo hacemos todo para el periodo 2010-2025, por supuesto, todo en pesos constantes. Las cuentas nacionales trabajan con pesos constantes de 2015. ¿Qué es lo que encontramos? Pues básicamente nosotros tomamos dos fotos, una foto en el 2010 y otra foto en el 2025, y miramos las siguientes variables. ¿Cuánto era el PIB? ¿Cuál es el número de ocupados?
cuánto es el PIB por trabajador, cuántas horas semanales trabaja cada trabajador y cuánto es el PIB por hora trabajada. Y, por ejemplo, miramos, por ejemplo, que en el 2010, por decir algo, el PIB por hora trabajada era de 15.600 pesos en pesos constantes. 2025 es 19.600 pesos en pesos constantes 2025. Y lo que hacemos es comparar esas dos fotos y mirar cuánto ha sido el crecimiento anual de esas variables. Entonces, lo que encontramos, por ejemplo, es que el PIB real ha aumentado un 3.2%. Y sin embargo, lo que hacemos es, y a continuación descomponemos ese crecimiento del 3.2% entre el crecimiento de los ocupados y el crecimiento del PIB por trabajador. Y ahí encontramos, por ejemplo, que ese casi 3.2% se explican 2 puntos porcentuales por el aumento de la población no ocupada y solo un punto porcentual por el PIB por trabajador. Es decir, que el crecimiento del PIB de Colombia en 2/3 partes ha dependido del aumento de la población ocupada y solo una tercera parte ha sido explicado por el aumento del PIB por trabajador. Es decir, hemos crecido gracias a que de que más gente trabaja y no de lo que cada gente trabaja sea mucho más. Pero cuando descomponemos, a su vez podemos descomponer el PIB por trabajador en dos cosas, en las horas que trabaja cada trabajador y en las PIB por cada hora trabajada. Y acá encontramos algo muy interesante. Si miramos 2010, encontramos que los trabajadores colombianos trabajaban casi 47 horas semanales y en el 2025 solo 44 horas semanales. Eso es una caída anual de casi el 0.5%, lo cual parece poco, pero a lo largo de 15 años pues es bastante significativo. Y la forma en que se concilia ese aumento del PIB por trabajador con la caída en las horas trabajadas es que el PIB por hora trabajada ha crecido aún más rápido. De hecho, el PIB por hora trabajada es 1.5%. Entonces, de ese 1.5% de aumento en la PIB por hora trabajada, se le resta la caída en las horas trabajadas y eso aproximadamente el aumento del PIB por trabajador. Entonces, el PIB por trabajador no ha crecido de manera acelerada, solamente ha crecido 1% en estos 15 años. En cambio, el PIB por hora trabajada sí ha aumentado significativamente más, 1.5%, y esa diferencia de medio punto porcentual corresponde a la caída en las horas trabajadas. Entonces, las noticias son agridulces en el sentido de que el PIB por trabajador no ha crecido mucho, pero el PIB por hora trabajada ha crecido más. Y esta caída en las horas trabajadas, pues es muy interesante porque quiere decir que parte del aumento de productividad medida en el PIB por hora trabajada no se ha traducido necesariamente en mayores ingresos, pero sí en mayor tiempo disponible para cosas distintas del trabajo, lo cual en algunos casos puede interpretarse como una mejora de bienestar. Acá en esta gráfica vemos la descomposición del crecimiento del PIB real en estos 15 años, que como dijimos era el 3.2%, y se puede descomponer en sus tres componentes. El aumento de 2 puntos porcentuales en el número de ocupados, la caída de medio punto porcentual en las horas por trabajador y el aumento de 1.5% en el PIB por hora trabajada. Y eso nos da como resultado ese crecimiento del PIB real de casi 3.2%. Enfatizando, concluyendo, tenemos el crecimiento del PIB por trabajador de solo el 1%, pero el crecimiento en el PIB de por hora trabajada de 1.5%, es decir, una diferencia pues de medio punto porcentual es bastante significativa y esa diferencia es explicada por la caída de medio punto porcentual en las horas trabajadas, lo cual quiere decir, hay aumentos de la productividad que no se están reflejando en aumentos del ingreso, pero sí en una reducción en el tiempo que se dedica al trabajo, lo cual, pues, dependiendo de los motivos dependiendo de las causas que hayan generado esta caída en las horas trabajadas, pues puede interpretarse como una mejora de bienestar también. Lo siguiente que hace el informe es, bueno, ya tenemos el panorama general de la productividad durante estos 15 años y ahora nos preguntamos cómo ha variado esa productividad a través de distintas ramas de actividad económica. Y para eso lo que hacemos es lo siguiente. Agrupamos a toda la economía en 13 grandes ramas de actividad económica
que son básicamente la primera que es entretenimiento, la siguiente que es información y comunicaciones, el sector agropecuario, hogares como empleadores, la administración pública, las actividades financieras, el comercio, el transporte y el alojamiento, la manufactura, las actividades inmobiliarias, las actividades profesionales, la construcción, la minería y los servicios públicos. Son los 13, la economía puede desagregarse en esos 13 sectores. Y miramos de nuevo miramos las fotos de cuánto era el PIB por trabajador y el PIB por hora en el 2010 y cuánto es en 2025 y a partir de ahí miramos cuánto ha sido el crecimiento anual. Luego rankeamos esas 13 actividades desde la que más ha tenido mayor crecimiento en su PIB por trabajador hasta la que menos crecimiento ha tenido en el PIB por trabajador. Lo mismo podemos decir por el PIB por hora, pero ustedes pueden ver que en general hay una correspondencia entre el crecimiento del PIB por trabajador y el PIB por hora. Por lo general, el PIB por trabajador, por las mismas razones que discutimos anteriormente, crece menos que el PIB por hora, pero el ranking no varía mucho si utilizamos un criterio o el otro. Y entonces, ¿qué encontramos? Miremos, por ejemplo, el PIB por trabajador. En el PIB por trabajador encontramos que la actividad que más ha crecido en estos 15 años es básicamente las actividades de arte, recreación y otros servicios, que básicamente es entretenimiento, y eso ha crecido el PIB por trabajador ha crecido 7.3% anual. Es un crecimiento absolutamente extraordinario en el PIB por trabajador que ha habido en este sector. Si miramos el PIB por hora, vemos algo muy parecido. Y le sigue pues muy de lejos, información y comunicaciones, donde el PIB por trabajador crece 3.7% anual y el PIB por hora crece 4.5% anual. No tan bueno, no tan extraordinario como el sector del entretenimiento, pero es un aumento bastante significativo, muy por encima del agregado, que como discutimos, el PIB por trabajador, el crecimiento era del 1% y el PIB por hora trabajada era del 1.5%. Dos sectores que les ha ido bastante bien. En el sector agropecuario, por ejemplo, vemos que el crecimiento ha sido muy bueno, al menos relativo al promedio de la economía. En el PIB por trabajador crece 2.8%, PIB por hora crece 3.3%. Pero noten ustedes que el PIB por trabajador, por ejemplo, del sector agropecuario es de 20 millones de pesos anuales por trabajador y el PIB por hora es de 9.400 pesos. De hecho, si miramos, por ejemplo, cuánto era para la economía en su total, el PIB por trabajador anual era de 38 millones de pesos en 2010, 2025 era 44.5 millones y el PIB por hora trabajara era 15.600 pesos y en 2025 era 19.600 pesos. Estos son pesos constantes de 2015. Entonces, eso también nos ayuda a ver que, por ejemplo, el PIB por trabajador del sector agropecuario y el PIB por hora trabajada siguen siendo ahora, el PIB por hora trabajador del sector agropecuario y el PIB por hora trabajada en el sector agropecuario siguen estando por debajo de el promedio, del agregado, del promedio de todas las actividades económicas, pero ha crecido mucho más. Es decir, el crecimiento de la productividad es más acelerado que el del resto de las actividades económicas, que el resto del agregado de las actividades económicas, pero sigue estando relativamente rezagado. Y yendo ya no a los que les ha ido mejor, sino lo que les ha ido peor, encontramos tres actividades económicas que preocupan no solamente porque el crecimiento ha estado por debajo del agregado, sino que de hecho han habido caídas en productividad. Esos tres sectores son la construcción, la minería y los servicios públicos, donde encontramos que, por ejemplo, en el PIB por trabajo, en esas tres actividades económicas, la caída anual ha sido del 3%. Entonces, es una situación que llama mucho la atención, que es importante estudiar, porque esos son básicamente los sectores que explican que nuestra economía no haya encontrado aumentos más grandes en la productividad. Entonces, como ustedes pueden ver, es un panorama bastante heterogéneo, casi una diferencia de 10 puntos porcentuales entre la actividad donde más aumentó su productividad versus la actividad que menos aumentó su productividad. Es una cosa que llama mucho la atención de este informe y sobre la cual voy a hacer más comentarios más adelante.
Finalmente, esta figura muestra lo que estaba anunciando anteriormente. Una cosa es el crecimiento de la productividad y otra cosa es el nivel de la productividad. Acá en el eje horizontal tenemos el nivel de la productividad del producto anual por trabajador, medido en millones de pesos de 2015, y en el eje vertical, la tasa de crecimiento. Entonces, básicamente esta gráfica divide esas tres actividades económicas en cuatro categorías: las que tienen un alto nivel de productividad y han tenido un alto crecimiento, las que tienen un alto nivel de productividad pero han tenido un bajo crecimiento, las que tienen un bajo nivel de productividad pero han tenido un alto crecimiento, y finalmente las que no solamente tienen un bajo nivel de productividad, sino que también tienen un bajo crecimiento. Entonces, por ejemplo, de las que no solamente tienen una baja productividad, sino que además la productividad ha disminuido, sobresale el sector de la construcción, que es relativamente significativo en términos del PIB y en términos del número de ocupados. Entonces, tiene una baja productividad y además la productividad ha venido cayendo, muy alarmante. En el otro, en el otro lado tenemos actividades muy productivas con una productividad relativamente alta, que son los servicios públicos y la minería, pero a pesar de que su producto por trabajo es relativamente alto, ellos han venido enfrentando caídas en sus niveles de productividad. Del lado más positivo de la situación tenemos, por ejemplo, información y comunicaciones. Es un sector que tiene un alto nivel de productividad y también ha tenido un alto crecimiento en estos 15 años. Y también tenemos otras actividades, como mencionábamos, muy sobresaliente, todo el tema del entretenimiento, que aunque cuenta con que está rezagada respecto a su nivel de productividad, ha tenido aumentos muy, muy importantes y de hecho casi que se aproxima al 8% sus aumentos anuales en productividad. De hecho, bueno, esto es básicamente el core del informe. Uno puede incluso mirar esto a un nivel más detallado porque uno puede tomar estas tres actividades económicas y desagregarlas aún más y encontrar algunas otras cosas. Por ejemplo, vemos que en el sector agropecuario vemos que los aumentos de la productividad son relativamente positivos en todas las actividades. Tal vez el café es la que menos ha crecido dentro del sector agropecuario, pero incluso el aumento de la productividad del café está por encima del agregado. En minería encontramos, por ejemplo, que todas las subactividades están o estancadas o han venido cayendo. Por ejemplo, eh, la actividad petrolera tiene la productividad completamente estancada estos 15 años y carbón sí tiene una caída estrepitosa en su productividad. En manufactura tenemos, por ejemplo, otra cosa que es mucho más diversa. Tenemos sectores que crecen por encima del agregado, como por ejemplo metalurgia, y otras que crecen por debajo del agregado, incluso tienen caídas en su productividad, como muebles y otras manufacturas. En servicios públicos, que es como mencionamos, de esas actividades que tienen un alto nivel de productividad, pero que han recibido caídas en su productividad, encontramos que electricidad, gas y vapor ha estado relativamente estancado, pero agua, saneamiento y desechos ha tenido caídas muy, muy significativas en su productividad, lo cual llama mucho la atención. En construcción vemos que ha caído básicamente la productividad de todas las actividades. Obras civiles ha caído, actividades especializadas de construcción han caído y edificaciones han caído sus niveles de productividad. En comercio, transporte y alojamiento tenemos ya una cosa mucho más diversa. Comercio, de hecho, lo ha hecho bastante bien. Transporte ha estado relativamente estancado y alojamiento y comida sí ha tenido caídas en su productividad. En actividades profesionales vemos que también tanto los servicios administrativos como los profesionales y las actividades científicas y técnicas han tenido caídas en su productividad. Mientras que en la administración pública vemos, por ejemplo, que tanto la salud ha tenido un muy buen desempeño en términos de productividad, la educación ha estado muy cerca del promedio y la administración pública ha estado un poco, pues, muy cerquita también del promedio. Y finalmente uno puede contar acá varias historias. Si mira, por ejemplo, la serie histórica, uno ve, por ejemplo, que en minería realmente su caída en la productividad comenzó en 2016, que coincide con la caída de los precios de los commodities. Manufactura, ve uno también que hubo un crecimiento muy suave hasta la pandemia y la pospandemia fue que la productividad ha venido disminuyendo. Servicios públicos ha venido una caída sostenida. Construcción estuvo estancado y incluso antes de la pandemia comenzó a tener caídas de productividad. Información y comunicaciones, por ejemplo, vemos que
buena parte de su crecimiento de productividad fue hasta 2016 y a partir de ahí se estancó, entonces es una narrativa también bien interesante. Y en general, pues podemos mirar con estas gráficas distintas historias. Esta llama mucho la atención porque vemos que, por ejemplo, que el sector de entretenimiento, que es el que tuvo más aumentos en su productividad, realmente su crecimiento fue bastante significativo, fue después de la pandemia. Ok, ¿qué conclusiones obtenemos? Bueno, primero encontramos que, como mencioné anteriormente, Colombia creció más por tener una mayor fuerza laboral que por aumentar el producto por trabajador. Sin embargo, la productividad por hora creció más rápido que el producto por trabajador y esa diferencia se explica por la caída en las horas trabajadas, lo cual es un síntoma, es bastante llamativo porque da una si uno mira solamente el PIB por trabajador, uno tiende a ser un poco pesimista respecto al crecimiento de la productividad, pero si mira el PIB por hora, no es tan pesimista y lo que encuentra uno es que pueden haber ganancias de bienestar que se han traducido en más tiempo de ocio y no en necesariamente mayor ingreso. Y finalmente, la mirada por actividad económica muestra un panorama muy diverso. Como mencioné, hay diferencias de hasta 10 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento anual de la productividad entre actividades económicas. Y finalmente, hay que reconocer que este informe genera más preguntas que respuestas porque el informe no trata de identificar cuáles son las causas de que unas actividades económicas hayan crecido más que otras. Sin embargo, esa es parte de la agenda del Centro Javeriana de Competitividad. Consideramos que debe ser parte de la agenda del país, identificar por qué está frenando la productividad en unos sectores, qué está permitiendo, en cambio, que otras actividades económicas sí han tenido muy buen desempeño en términos de mejoras de la productividad. Muchas gracias. Bueno, damos las gracias al director del Centro Javeriano de Competitividad, el profesor Oliver Pardo, y abrimos un espacio para las preguntas. Por favor, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en este momento. Abran sus micrófonos. Hola Oliver, muchas gracias por este detallado análisis sobre la productividad a nivel de sectores. Yo me estaba preguntando, relativo al sector de artes y recreación, como qué factores o hipótesis se están manejando para este sector desde el centro que podrían explicar ese crecimiento tan asombroso. Muchas gracias, Jorge. Permíteme, llego a la gráfica. Hasta donde está el informe no puede identificar qué es lo que está explicando el aumento en la productividad de ciertos sectores, pero por lo que hemos podido discutir con la Dirección de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, buena parte de ese crecimiento acelerado se da después de la pandemia y sospechamos que se debe a el tema de juegos de azar y apuestas en línea, lo cual no es una buena noticia porque no es el consumo de este bien no es un bien que llamemos virtuoso y por lo tanto puede generar muchas externalidades negativas. Entonces es algo que hay que tomar con mucha cautela porque lo que sospechamos que buena parte del aumento de esta productividad de entretenimiento es por este sector que como mencioné puede generar pues algunas externalidades negativas y pues por supuesto no queremos pues que el desarrollo del país esté basado en actividades de este tipo. Entonces una muy buena observación. La buena noticia es como ese crecimiento acelerado de ese sector. La mala noticia es que se debe a cierto tipo de industria en particular que no es virtuosa y no lo digo virtuosa en el sentido de que se usa comúnmente sino en el sentido estrictamente económico que a veces tiende a diferenciar cierto tipo de bienes entre neutrales, virtuosos y vicios, y en el sentido de que pueden generar externalidades negativas y no necesariamente son positivos para el bienestar de quienes consumen este tipo de bienes. Entonces, sí, hay que confirmar efectivamente esta situación, pero confiamos mucho que esto ha sido impulsado por ese sector en particular, que como puedes imaginar, pues puedes montar tú individualmente puedes tratar de montar como
una plataforma en línea para apuestas y la productividad pues puede ser muy grande en el sentido de que genera mucho valor agregado, en el sentido de que puede generar muchos ingresos para quienes desarrollen este tipo de actividades, pero el consumo de este tipo de bienes pues no necesariamente puede, mucha gente objetaría el consumo de este tipo de bienes como un aumento del bienestar. Entonces, hay que tomarlo con cautela, pero sí es bastante llamativo. Tal vez la mala noticia de que el sector que más aumentó la productividad sea precisamente impulsado por una industria, pues, que mucha gente tiene muchos cuestionamientos, pero hay que decir también que otra gente, pues, dependiendo del punto de vista, podría no verle nada de malo a esto. Pero gracias por la pregunta, porque es el tipo de preguntas que consideramos que el país tiene que comenzar a esculcar, a mirar qué está pasando detrás de este crecimiento de la productividad. Excelente, gracias. Bueno, agradecemos a Jorge. Tenemos una pregunta que nos envían por el chat para el director. La pregunta es, ¿qué sectores económicos tienen el potencial de ayudar a mejorar la productividad en Colombia? Bien, esa es una pregunta difícil porque uno en principio pensaría que hay que mirar a aquellos sectores donde tienen una productividad relativamente baja, que son básicamente los que están a la izquierda de la línea vertical azul de esta gráfica. Entonces, por ejemplo, está el sector de entretenimiento, que ya lo mencionamos, los hogares como empleadores, el sector agropecuario, el comercio, la construcción, todas son actividades que tienen una productividad laboral relativamente baja y por lo tanto uno podría sospechar que tienen potencial para acercarse más a la productividad laboral de otros sectores. Sin embargo, hay que tener mucha cautela con ese diagnóstico porque básicamente muchas de estas diferencias pueden obedecer a factores netamente tecnológicos. Por ejemplo, algunas actividades sencillamente son muchas más intensivas en capital y por lo tanto tienen mayor productividad por trabajador. Y finalmente, lo que importa más que el crecimiento, más que todas las actividades económicas tengan un crecimiento acelerado en su productividad, lo que importa es eh, la productividad total de la economía. Y ahí la diferencia es sutil porque uno puede pensar que la forma en que aumenta la productividad de toda la economía puede darse por dos caminos no necesariamente excluyentes. Por un lado, efectivamente que el crecimiento de todas las actividades económicas sea bastante acelerado. Por el otro, sin que la productividad laboral de las actividades económicas aumente, uno puede mover la población ocupada hacia esas actividades donde tienen mayor productividad por trabajador. Por poner un ejemplo, supongamos que movemos sectores que, que la productividad tanto del sector agropecuario, supongamos que la productividad de todos los sectores, el crecimiento de la productividad de todos los sectores es nulo. Eso no necesariamente quiere decir que el crecimiento de la productividad agregada sea nulo, porque lo que puede pasar, por ejemplo, es que parte de la población ocupada se mueva del sector agropecuario al sector de la información y comunicaciones, por poner un ejemplo cualquiera. Pero como la información y comunicaciones tiene más productividad laboral que el sector agropecuario, eso genera un aumento de la productividad agregada. Entonces es curioso porque uno puede pensar en situaciones donde la productividad, situaciones extremas, por supuesto, donde la productividad de todas las actividades económicas está estancada, pero en la medida que la gente se mueve de actividades poco productivas a actividades más productivas, la productividad laboral en el agregado aumenta. Y esa es la parte importante. ¿Cómo logramos finalmente no que las actividades económicas tengan una alta productividad, sino que los trabajadores tengan alguna alta productividad? Y las formas son o el trabajador se queda en la actividad que está y la productividad de esa actividad es mucho mayor, o movemos a los trabajadores desde actividades poco productivas a actividades más productivas. Y pues parte de las preguntas muy importantes y las cosas que queremos impulsar en el Centro Jardín de Competitividad es cómo hacer para que esa transición se dé de manera más rápida, sin tantas fricciones, y es el objeto de estudio de esta serie de informes que queremos mostrar de aquí en adelante en el Centro Jardín de Competitividad. Bueno, de nuevo, muchas gracias al director Oliver Pardo, a todos los asistentes. Damos por terminada la rueda de prensa del día de hoy. Muchas gracias a todos.
Gracias a todos, que estén muy bien.